Bienvenidos a un nuevo noticiero del Poder Judicial, un espacio dedicado a revisar las principales informaciones ligadas a la justicia chilena. Les queremos dar a conocer los titulares de esta edición. Corte Suprema anuló cláusulas de contrato por no contar con el tamaño de letra correspondiente a la legislación. Justicia ordena a Universidad adecuar su sistema de ingreso luego de discriminar a joven que padece síndrome de Asperger. Justicia obliga a empresa a indemnizar a padres y hermana de trabajador fallecido, pese a lograr acuerdo con la cónyuge de este. La Corte Suprema anuló las cláusulas del contrato de una empresa de venta de entradas porque las letras no cumplían con el tamaño mínimo que exige la ley del consumidor. Desde el 2005 que la conocida letra chica de los contratos se sancionaba. Aún así, la empresa Ticket Fácil violó la ley del consumidor, ya que algunas de las cláusulas de contrato electrónico incluidas en los términos y condiciones de su página web estaban impresas con letra ilegible de tamaño inferior a lo establecido en la ley. Tras una demanda liderada por el Servicio Nacional del Consumidor, la Corte Suprema condenó a la empresa por infracción a la legislación y anuló parte del documento. Pero la Corte Suprema, en definitiva, casó la sentencia y acogió, declarando abusivas las cláusulas, algunas de las cláusulas, no todas, pero la mayoría, una parte importante de las cláusulas del contrato, que en virtud del cual se despedían estas entradas, y también acogió el reclamo respecto de esto que se denomina la letra chica. Y el ticket, si recuerdas, ¿cierto?, tiene una letra inferior a eso. De manera que se dice que también los jueces pueden controlar, analizando, ¿cierto?, el ticket, y si verifican que ese tamaño no cumple con lo establecido en la ley, también hay una infracción a la ley que se traduce entonces en la ineficacia, es decir, eso no tiene valor. Según establece el artículo 17 de la Ley del Consumidor, los contratos deberán estar escritos de modo claramente legible, con un tamaño de letra no inferior a 2,5 milímetros y en idioma castellano, salvo aquellas palabras de otro idioma que el uso haya incorporado al léxico. ¿Qué hay detrás de ese número de la letra chica? Bueno, que se pueda leer, ¿no? Porque eso es una garantía de acceso para nosotros como consumidores, que si queremos y tenemos, ¿cierto?, el deber de informarnos, podamos hacerlo. De manera que una letra inferior a eso supone incentivos importantes a no leerlo o a no entender con claridad qué es lo que aparece en ese texto, en esa cláusula. Además, el contrato debe tener un adecuado contraste entre la forma y fondo, es decir, que resulte fácilmente legible para las partes involucradas. Al momento que el consumidor firme el contrato, el proveedor deberá entregarle un ejemplar completo. La ley del consumidor establece la obligación de que el contrato se lea. Y para que sea posible leerlo, que es parte importante, ¿cierto?, desde el punto de vista del cliente, en razón de la transparencia que tiene que existir, establece un mínimo de letra, que se conoce como la letra chica. La legislación también establece que, en el caso de que los contratos de adhesión no cumplan con lo establecido, quedarán sin efecto. Además, las empresas se exponen a una multa de 50 UTM y pueden llegar a indemnizar al afectado. En el caso de la empresa Ticket Fácil, pagó la infracción establecida destinada al fisco. El máximo tribunal ordenó a la empresa Frigorífico Temuco S.A. extender el pago de una indemnización a los padres y hermana de un trabajador que falleció en marzo de 2012 por la explosión de una caldera. La empresa había llegado a un acuerdo extrajudicial solo con la esposa del fallecido. 45 millones de pesos es la cifra que tendrá que pagar la empresa Frigorífico Temuco a la familia de un trabajador que murió luego que explotara una caldera en 2012. Es la sentencia de la Corte Suprema a 6 años del accidente, en el que murieron 2 trabajadores y en el que el máximo tribunal aclara que los familiares tienen derecho a ser indemnizados, pese a que solo la cónyuge acordó un monto indemnizatorio con la empresa. Puede existir la víctima directa, que es la que sufre el daño, pero también puede ser la víctima indirecta, es decir, las personas en torno al sufrimiento que causa la muerte de un pariente, básicamente. Por ejemplo, si a mí fallece un hermano, o mis padres, o mi hijo,
Bueno, hay un sufrimiento que me produce a mí, independientemente del sufrimiento que se le pudo haber provocado a él, el transcurso, por ejemplo, el fallecimiento o con un accidente que lo haya dejado inválido, etc. El 23 de marzo de 2012, cerca de las 20 horas, y mientras Rodrigo y un colega desarrollaban labores de aseo, explotó una caldera con material a una temperatura cercana a los 180 grados Celsius, ocasionándole quemaduras de gravedad en el 90% de su cuerpo. Uno de estos recipientes, denominados cooker, explotó y al momento de rebotar en el techo y caer, quemó a ambos trabajadores que murieron en los días posteriores al accidente. El fallo de la Corte Suprema viene en rechazar un recurso de casación presentado por el frigorífico Temuco, demandado en una causa de indemnización de perjuicio, precisamente interpuesto por la familia de Rodrigo Burgos Singorenko, que falleció hace unos años producto de un accidente que ocurrió en ese lugar. De manera unánime, la primera sala del máximo tribunal confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que condenó a la empresa por responsabilidad extracontractual por la muerte de Rodrigo Burgos Singorenko. Porque en este caso es responsabilidad extracontractual, porque obviamente no hay ningún vínculo entre los padres y la empresa. En ese sentido el fallo, yo creo que es un fallo bien elaborado en torno a que la responsabilidad se construye en torno a la prueba que se produce en el caso. En el sector donde se cocinan y se disuelven todo lo que es los huesos, los cartílagos y todas las cosas que van quedando producto de la faena de los animales. Y en este caso específico, para graficártelo un poco, es una olla grande de presión donde se echan todas estas cosas. Y producto del mal mantenimiento, válvulas de escape cerradas, es que esto en un momento explotó. Christopher Contreras, ingeniero en prevención de riesgos, explica los factores que incidieron en la tragedia. Ellos no contaban con la participación o capacitación en caso de emergencia, para contener algún tipo de emergencia de esta magnitud, como también es la capacitación del área, debido a que estaba comprometido un equipo crítico en ese sector. El otro factor que fue fundamental es el tema de las mantenciones de los equipos. Todos los equipos tienen que ser revisados periódicamente. En paralelo a esto, no se verificaron los equipos de manera debida y con la periodicidad que requiere, algo que la sentencia también consigna a la hora de establecer la indemnización correspondiente, tal como lo consigna la Ley 16.744, que establece normas sobre accidentes en el trabajo y enfermedades. Ex militante socialista, ministro del Interior y Defensa del gobierno del expresidente Salvador Allende y considerado como uno de los hombres más cercano y leal al mandatario. Fue detenido en La Moneda el 11 de septiembre de 1973 y murió 6 meses después. La dictadura dijo que se había suicidado, pero años más tarde se comprobó que fue asesinado. En nuestro fallo histórico revisamos el caso del exministro José Toá. El Palacio de La Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. Con este aviso, por petición del presidente Salvador Allende, funcionarios gubernamentales, especialmente mujeres, fueron obligadas a dejar el Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973. Sin embargo, no todos cumplieron la orden. El ex vicepresidente de la República, José Toá González, se quedó junto al mandatario en la Casa de Gobierno. Aquel martes fue detenido por uniformados. Al tiempo, su cuerpo sin vida fue encontrado en el hospital militar en extrañas circunstancias. Desde su adolescencia, José Toá estuvo relacionado con la política estudiantil. Fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile mientras estudiaba Derecho. En 1942 firmó su militancia en el Partido Socialista y posteriormente trabajó en las 4 campañas presidenciales de Salvador Allende. En 1970, Toá fue nombrado ministro del Interior. Sin embargo, una acusación constitucional lo obligó a renunciar y pasó al Ministerio de Defensa. Para el 11 de septiembre del 73 no era parte del gabinete ministerial, pero aún así llegó a La Moneda. Tengo recuerdos de la mañana muy temprano, cuando todavía no salía el sol, realmente mi papá levantarse muy preocupado, con una cara así de que venía por delante algo terrible y partir a La Moneda. Pero él decidió ir a La Moneda porque el proyecto y
la figura de Salvador Allende eran algo de lo cual era totalmente él parte y sentía como propias, aunque no tuviera un rol formal. Entonces, por esa razón fue a La Moneda. Quizás si no hubiera ido, la historia hubiera sido completamente distinta. El mismo 11 de septiembre es detenido en La Moneda junto a otras autoridades y llevado a la escuela militar. Estuvo incomunicado y recluido unos días hasta que fue enviado a la isla Dawson, centro de detención de más de 400 presos políticos. El maltrato lo llevó a pesar menos de 50 kilos. Y ahí comenzaron los tratos duros en contra de don José Toá, llevado al hospital militar, y en el hospital militar, bueno, en las noches lo sacaban casi secretamente, clandestinamente, lo llevaban a la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, era flagelado. Fue para el cumpleaños de José Toá, el 6 de febrero de 1974, cuando su familia llegó a la habitación 303 del hospital militar. Su hija Carolina, después de 5 meses, se reencontró con él. Él estaba casi irreconocible, pero era tal la alegría de ver a tu papá después de tanto tiempo que yo realmente como que todo eso no me importó nada. Fue la emoción de encontrarse y esa fue la última vez que yo lo vi. Fue la última vez y él, a mi mamá sí la pudo ver un par de veces más, él está incomunicado, pero dado su estado de salud, de vez en cuando autorizaban alguna visita y él le dijo que él pensaba que él iba a ser asesinado. Una premonición que se cumplió. El 15 de marzo de 1974, el cuerpo de José Toá González fue encontrado en la habitación. Un cinturón rodeaba su cuello y estaba atado a la cañería al interior del closet. La primera versión oficial apuntaba al suicidio por asfixia por ahorcamiento. La interpretación fue negada inmediatamente por el primer médico criminalista que vio el cadáver, Alfonso Chelén. Y el doctor Chelén dijo, no, yo no dije que se había suicidado, yo dije que aquí lo estrangularon al señor Toá. Y él da todas las explicaciones y uno debiera agradecerle a esos testigos, a estas personas, a estos funcionarios, que incluso le costó su puesto de trabajo a este doctor en la Policía de Investigaciones. El año 2009, el juez Jorge Cepeda fue designado como ministro en visita del caso, el que se cerró con la hipótesis del suicidio. Posteriormente, el abogado Nelson Caucoto solicitó al médico forense Luis Rabanal elaborar un informe pericial analítico para reabrir la investigación. Aquí la versión oficial era que se habría ahorcado. Y se hace la descripción y se toma como referencia lo que dice el informe de autopsia. Pero cuando uno analiza las circunstancias, el sitio del suceso, dónde fue hallado el cuerpo, evidentemente hay elementos que no concuerdan, que no encajan. El informe forense realizado por el doctor Luis Rabanal determinó que José Toá murió por asfixia por estrangulamiento manual de naturaleza homicida, diagnóstico que coincide con el del doctor Chelén. Con estos antecedentes, la familia presentó una querella y se autorizó la exhumación del cuerpo y la reapertura de la investigación. En donde la pieza clave, afortunadamente, estaba conservada, que es la fractura del cartílago cricoides. El cartílago cricoides es una estructura, para simplificarlo, que está en la parte más baja del cuello, muy por debajo de donde estaba localizado el surco de ahorcamiento. La fuerza que podría haber generado el apriete de esta correa, en ningún caso podría haber fracturado el cartílago, que es una estructura elástica muy difícil de romper, incluso en forma directa. Con la hipótesis del homicidio, el caso nuevamente se cerró. Sin embargo, por petición del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y del Consejo de Defensa del Estado, la investigación se reabrió. El año 2017, la Corte Suprema ratificó la condena de 3 años de presidio a 2 exoficiales de la FACH, Sergio Fernando Contreras Mejías y Ramón Pedro Cáceres Jorquera, como autores del delito reiterado de aplicación de tormentos a José Toá y otros detenidos políticos. Creo que ese fue el avance más grande, más sustancial, más importante que se ha logrado en esta causa. Ahora todos se preguntan, bueno, ¿qué sigue después? Y ahí venía la parte tal vez más difícil, que es establecida la causa de muerte, que es por acción de terceros, ubicar e individualizar esos terceros.
A pesar de que se logró determinar a los responsables de las torturas que sufrió el exministro de Estado del Gobierno de la Unidad Popular, el caso se cerró en 2017 sin culpables de su asesinato. La familia de uno de los más fieles cercanos al presidente Allende sigue buscando pistas que logren esclarecer los hechos. El tercer juzgado de letras de Iquique acogió una acción de no discriminación contra la Universidad Arturo Prat, que deberá adecuar los procedimientos de selección de ingreso especial para un joven con síndrome de Asperger. El fallo estableció que se produjo una conducta de discriminación arbitraria contra este estudiante. Quería sentirse parte de la sociedad y con el apoyo de su familia y de su neuropsiquiatra logró importantes avances. Terminó su educación media y postuló a la Universidad Arturo Prat. Ahí comenzaron los problemas. Pidió una solicitud especial para estudiar agronomía, la que fue negada debido a que sufre el síndrome de Asperger. La Universidad Arturo Prat decide rechazar esta solicitud de admisión especial en la parte demandante, aludiendo de que la universidad solamente tenía un decreto exento para aquellas personas que, en razón de la etnia, o bien tratándose de no videntes o por cupos deportivos, tenían el derecho a ingresar a través de una solicitud de admisión especial a las diferentes carreras que imparte la universidad. En una carta firmada por su rectora subrogante, la Casa de Estudios notificó su decisión y no conforme con esta, el joven decidió realizar una acción de discriminación arbitraria contemplada en la Ley 20.609, más conocida como Ley Antidiscriminación. El objetivo de su demanda, y está dirigida en contra de la negativa de la universidad, es obtener que en definitiva la universidad acoja su solicitud de admisión especial adecuando los procedimientos que tiene actualmente la universidad y que le permita ingresar a la carrera de agronomía por un sistema de admisión especial. El tercer juzgado de letras aseguró que existió discriminación arbitraria. La universidad excluyó al alumno por su síndrome y sin justificación razonable. El fallo asegura que viola la ley antidiscriminación, ya que existió una diferenciación debido a la discapacidad del postulante. El Asperger, en términos muy generales, es un trastorno del desarrollo de la persona. Todo ser humano se desarrolla físicamente, intelectualmente, emocionalmente. Esta persona tiene una dificultad en una parte importante de su desarrollo que tiene que ver principalmente con la socialización. La característica principal desde el punto de vista intelectual es que les cuesta captar el lenguaje simbólico debido a que su visión es muy concreta y entre los aspectos positivos, algunos desarrollan una memoria superior. Se recomienda el apoyo de la familia y también de un profesional para que puedan enfrentar de mejor manera la socialización, ya que muchas veces sufren acoso emocional, laboral, estudiantil o bullying. Le cuesta mucho justamente realmente ser empático, no entiende lo que le pasa a la otra persona. Y no es que haya mala voluntad ni nada, sino que es parte de su manera de ser. Además de sistemas de admisión especiales en los planteles de educación, es importante el apoyo profesional. Hoy día tenemos diagnóstico con test psicológico que se hace, se mide, y en el caso particular la recomendación que doy yo en estos casos es que realmente consulten a lo que se llama un especialista, psicólogo especialista en orientación vocacional profesional. La sentencia agrega que se vulneraron dos garantías constitucionales que son el derecho a la educación y el derecho a la igualdad ante la ley. El fundamento se contempla en la norma legal que resguarda la igualdad y el acceso para los discapacitados, en la que se establecen las obligaciones que tienen las instituciones públicas y privadas en materia de educación, de adaptar sus procedimientos y mecanismos para que las personas que padecen algún tipo de discapacidad puedan acceder a estas casas de estudios. Una página web será la manera en que la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial dará a conocer sus principales actividades y noticias. El portal fue lanzado por la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz. Una página web donde se podrán encontrar las principales noticias relacionadas a las temáticas de género en el Poder Judicial. La ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, presentó esta herramienta digital que permitirá difundir el trabajo de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. La Secretaría de Género, que será la encargada de promover y articular las acciones tendientes a implementarla, tendrá la misión de difundir, sensibilizar, socializar
acerca de las temáticas de igualdad y no discriminación y de trabajar estrechamente con la Academia Judicial. También hemos querido aprovechar esta fecha para lanzar la página web de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. En lo personal reconozco un anhelo largamente esperado. El sitio web es parte de los objetivos principales propuestos por la Oficina Técnica y un espacio que acerca las actividades y noticias. Crea una base de datos especializada y asegura un canal de comunicación cercano con la ciudadanía respecto a estos temas. Dadas las características que tiene, que se puede ver en todo tipo de dispositivo, que es escalable, que se puede ir actualizando, permite desarrollar herramientas, y que existen en otros países, también a nivel internacional, son bases jurisprudenciales, un observatorio de jurisprudencia podría incorporarse. En otros países hay mapas de género que dan cuenta de la composición de las estructuras judiciales. Nuestros anhelos, por supuesto, van en esa línea. Principalmente, hoy es posible encontrar en el sitio web proyectos realizados por la Secretaría Técnica, como la campaña contra el acoso laboral, los resultados del estudio de diagnóstico sobre la perspectiva de género en el Poder Judicial y, entre otras cosas, el detalle de la política de género y no discriminación aprobada por el Pleno de la Corte Suprema a principios de este año. La idea es que se vaya transformando de a poco en una plataforma de intercambio, de concentración de información de todo lo que está haciendo el PJUD, pero también de entregar a la ciudadanía y a los integrantes del Poder Judicial herramientas para que puedan desarrollar su trabajo, sus intereses en relación a este tema. La Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación fue aprobada por el Pleno de la Corte Suprema el 8 de julio del año 2016. Desde entonces, un equipo de 5 personas se ha encargado de llevar a cabo el compromiso adquirido para avanzar hacia un modelo de justicia más inclusivo e igualitario. El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Guillermo de la Barra, encabezó la firma del acuerdo judicial donde la Fundación SEMA Chile entregó al Consejo de Defensa del Estado 108 inmuebles incautados en el proceso judicial que se instruye. Tenemos esta y otras noticias en una síntesis. Hasta el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago llegaron los miembros del Consejo de Defensa del Estado y la Fundación SEMA Chile para firmar un acuerdo que implica la entrega por parte de esta última de 108 inmuebles avaluados en más de 7.600 millones de pesos. Ha sido larga, difícil, porque para llegar a un acuerdo se requieren que ambas partes de consenso lleguen a una resolución final. Felizmente se logró en buenos términos, porque también la Fundación SEMA ya había optado desde el año pasado, en una sesión de directorio, el término de sus actividades. El acuerdo consiste en que hay 2 categorías de propiedades, unos que pertenecían originalmente al fisco, son 84, otras que fueron entregadas a SEMA Chile en virtud de actos entre privados, y todas estas propiedades pasan a manos del fisco. Hay un plazo que se cumple en junio para poder entregar materialmente estas propiedades. La firma implicó la entrega inmediata de 11 inmuebles al fisco, entre ellos la Plaza de Paine. El presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, Juan Pedro Scherzer, conoció los avances de la construcción del Centro de Justicia que albergará los tribunales civiles, de familia y laborales de la ciudad. Realmente me ha sorprendido porque veo que hay una excelente planificación, el avance de las obras están dentro de los tiempos adecuados. Han tenido algunas dificultades porque se han encontrado algunos impedimentos para continuar en forma normal, pero han podido salvar esto. La construcción, cuya inversión supera los 21.000 millones de pesos, forma parte del plan quinquenal de inversiones del Poder Judicial y se encuentra en las calles Colón y Rengifo de La Serena. El Bus de la Justicia realizó una nueva atención a la población migrante en Los Ángeles, capital de la provincia del Biobío, con el fin de acercar a los ciudadanos extranjeros la información en materias laborales y de familia. En esta oportunidad, trabajaron en conjunto con la Fundación Red Inmigrante para traducir del creolé al español. Es una actividad muy importante y naturalmente habla de los lineamientos que ha planteado el Poder Judicial con la finalidad de otorgar una justicia inclusiva y con acceso a la comunidad y particularmente a aquellas personas que por regla general o por algún motivo no pueden tener acceso directo a un tribunal. La encuentro buenísima, ¿no? Honestamente nosotros en la Fundación nos llega mucha gente con problemas de repente laborales o de familia, de otro tipo también. Y muchas veces nosotros no damos abasto, no tenemos las herramientas también para responderles, como que escapa de nuestro conocimiento, entonces es una instancia para ellos muy buena.
El Departamento de Bienestar del Poder Judicial y la Dirección de Salud Metropolitana comenzaron una campaña de vacunación gratuita contra la influenza en el Palacio de los Tribunales de Justicia. Los profesionales del área de la salud vacunaron a los funcionarios del Poder Judicial, socios y no socios del Departamento de Bienestar, socios jubilados de bienestar, familiares y grupos de riesgo definidos por el Ministerio de Salud. En una causa judicial, un abogado puede figurar de distintas maneras. Una de ellas es ser el patrocinante, que es aquel que está a cargo de un caso y recibe un mandato de confianza para asumir la estrategia jurídica. El abogado patrocinante es el encargado de gestionar un proceso judicial representando a un cliente. Jurídicamente es llamado un mandato de patrocinio, es decir, un contrato solemne donde una persona le encomienda al abogado la estrategia de defensa ante los tribunales de justicia, además de su representación. Para ejercer como abogado patrocinante es necesario ser abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, y en la primera presentación ante el tribunal, este debe entregar su firma, nombre, apellidos y domicilio. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, visitó en el ex Congreso Nacional al presidente del Senado, Carlos Montes. Esta y otras informaciones más les contamos en la agenda de esta semana. La máxima autoridad del Poder Judicial, Haroldo Brito, visitó al presidente de la República, Sebastián Piñera. En la ocasión también estuvo presente el ministro de Justicia, Hernán Larraín. En la reunión trataron temas relativos al sistema de justicia y a la coordinación entre ambos poderes del Estado. El presidente de la Corte Suprema recibió el saludo protocolar del ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien llegó hasta el Palacio de Tribunales para mantener la primera reunión de trabajo sobre temas de interés para la justicia a nivel nacional. Hemos venido hoy día cumpliendo la voluntad que hemos tenido de ponernos a disposición del Poder Judicial. Queremos tener una coordinación muy estrecha entre lo que el Ejecutivo, el Gobierno realiza y las actividades del Poder Judicial, por cierto, cada uno dentro de su esfera autónoma de competencia, pero para el presidente Piñera es muy importante que el Poder Judicial sepa la voluntad de colaborar en forma positiva y proactiva con la labor que desarrolla el Poder Judicial. El ministro de Justicia también se reunió por más de una hora con el Pleno de la Corte Suprema. La visita se enmarca en el proceso de trabajo conjunto que el ministro Hernán Larraín desea realizar con el máximo tribunal. Durante esta semana, el presidente de la Corte Suprema se dirigió a la sede del Congreso Nacional en Santiago y se reunió con el presidente del Senado, Carlos Montes, y el vicepresidente, Carlos Bianchi. Conversamos con el señor presidente del Senado y el señor vicepresidente acerca de lo que se está intentando hacer en justicia. La Corte está abocada a preparar un programa de trabajo. Hay muchísimo interés en hacerse cargo de áreas que requieren de atención y sobre eso conversamos, además de tener un contacto protocolar. Más tarde, en el Palacio de Tribunales, el ministro Haroldo Brito recibió a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, encabezada por su presidenta Maya Fernández y el vicepresidente Jaime Mulet. Esta fue una reunión más bien protocolar, de presentación y claramente con una, ojalá, coordinación futura en todo lo que tenga que ver con los temas legislativos y por tanto somos vecinos además. Aquí el Congreso, el ex-Congreso está aquí al lado y por tanto creo que era importante y me parece una buena señal desde el punto de vista republicano. El Consejo Superior del Poder Judicial de Haití se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y el ministro Manuel Valderrama, oportunidad en la que dialogaron sobre el sistema judicial chileno. Nosotros vinimos especialmente para explorar el sistema judicial chileno, sabiendo que hubo una reforma que se realizó hace ya varios años. Entonces, en Haití nosotros también quisiéramos comenzar a implantar una reforma y queríamos saber cómo pasaban las cosas aquí. Haití está reformando el sistema de justicia penal y con el apoyo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas analiza el sistema acusatorio de Chile con el objeto de rescatar buenas prácticas para el diseño e implementación de la futura reforma en Haití. La delegación además visitó la Corporación Administrativa del Poder Judicial para conocer la gestión de la institución.
Profesores integrantes del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Chile visitaron al presidente de la Corte Suprema y manifestaron estar a disposición Comunidad de Derecho Procesal a todo lo relativo a la reforma procesal civil en materia académica y de capacitación. La embajadora de Estados Unidos, Carol Pérez, se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, en el marco de las visitas protocolares y manifestó admirar el funcionamiento del Poder Judicial chileno, destacando sus buenas prácticas y considerándolo como un ejemplo para la región. La presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Ana Cienfuegos, y el ministro Diego Sínpertigue visitaron al presidente Haroldo Brito y le hicieron la entrega del libro Tribunales comprometidos con la justicia, editado para conmemorar la historia de esta Corte. Vinimos a saludar al presidente de la excelentísima Corte Suprema con el ministro Diego Sínpertigue y hacerle entrega de este libro. Aquí tengo una segunda copia. Tribunales comprometidos con la justicia, un libro que se realizó por ministros y otras personas relativo a toda la historia de lo que ha sido la Corte de Apelaciones de San Miguel y la historia del lugar donde funcionaba físico, que es esta casona que se ve aquí, que ahora fue demolida para la construcción de un nuevo edificio. Finalmente, la presidenta Cienfuegos manifestó que el presidente Haroldo Brito les brindó orientación para enfrentar el periodo transitorio en el que se encuentran y los problemas que se han presentado con la construcción de su nuevo tribunal de alzada. Hasta acá la revisión de noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nosotros nos despedimos, dejando a los invitados como siempre a que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial y además nuestro sitio web poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.